pasamos a Argentina. Distintas consultoras allí empiezan a mostrar las proyecciones que las encuestas van arrojando de cara a la segunda vuelta presidencial entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. Recordemos que estas elecciones se van a desarrollar, segunda vuelta, el próximo 19 de noviembre. Allí finalmente el que consiga más votos será elegido para gobernar los distintos espacios del país durante los próximos años. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Santiago Corey nos amplía. Los equipos de investigación que realizan estudios de opinión pública nacional sobre la intención de voto remarcan que existe mucha paridad entre los dos candidatos a presidente. 42 puntos para Massa, 34 para Milei, es decir, encabeza la intención de voto, aunque en el traqueo que estamos haciendo ahora vemos que los porcentajes empiezan a equipararse, digamos, ¿no? Los otros dos porcentajes que todavía tenemos que seguir mirando es el de los encuestados que nos dicen que van a votar en blanco y un 17% de indecisos que seguramente de aquí a la elección el número va a bajar y eso va a balancear, digamos, los resultados. Marina Acosta nos comparte su lectura sobre cómo cree que será la recta final a 17 días del balotaje. Todo va a depender de las características que tome la discusión pública. Massa tiene una ventaja porque en las elecciones generales ya demostró que él ha concentrado esa preocupación que tiene la ciudadanía argentina contra las formas no democráticas, ¿no? Y contra la ausencia, ¿no?, de un estado de bienestar. Yo diría, nosotros venimos detectando en nuestros estudios que hay un espacio de demanda social enorme en diferentes dimensiones, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en la seguridad, pero es decir, la gente está enojada con el sistema político, con el gobierno particularmente, porque entiende que no puede resolver el problema de la inflación, pero no está dispuesta a acompañar cualquier propuesta que promueva la destrucción del país, como lo promueve La Libertad Avanza. En ese sentido, nos parece que Massa puede allí encontrar una ventaja. Francisco Martinelli Massa coincide en que muy probablemente el resultado sea exiguo entre las dos fuerzas políticas. En un comienzo, Massa se mostraba mucho más, una diferencia mucho más grande que con respecto a Milei, pero hay que tener en cuenta el primer shock, es decir, lo primero que pasó fue Massa gana 36 puntos de diferencia contra 30, a medida que fueron pasando los días, si bien Milei se acopló al macrismo, podemos decirlo, porque básicamente ahora está directamente de la mano de Macri, de la mano de Bullrich, y se empezaron a plantear una estrategia totalmente distinta de campaña. El objetivo ahora es poder cooptar o poder conseguir aquellos votos que eran de Juntos por el Cambio principalmente, que es el acervo de votos más grande que hay hoy en día después de los dos partidos principales que fueron Libertad Avanza y Unión por la Patria. Otro eje de análisis está relacionado con la participación ciudadana y los que aún no definieron a quién van a elegir. Mientras más cerca del deadline, más cercano van a estar a definir y con mayor preocupación. Es decir, si una persona que votó a Bullrich piensa que Massa es peor, pero Milei es muy malo, o viceversa, y te dice, no, yo voy a votar en blanco, yo no voy a ir a votar, pero se acerca la fecha de las elecciones y ve que los números que salen en todas las encuestas dice que gana uno o gana el otro, va a estar más impulsada a tomar una decisión y a ir efectivamente a votar. Una instancia en la que argentinos y argentinas podrán definir su voto será luego del debate presidencial, a desarrollarse una semana antes de los comicios. Santiago Corey, Telesur, Argentina.